Josué capítulo 20. Josué capítulo 20. Estamos pues prontos a concluir el libro de Josué y al final lo que estamos viendo es, como vamos a ver un poco más adelante, que todo lo que Dios dijo y todas las promesas que Dios le había dado a Israel se cumplieron. Y ahí vemos la fidelidad de Dios. Y sus propósitos son eternos, sus propósitos son perfectos. Y lo que Él pensó, lo que Él planeó y lo que Él le dio a Israel, finalmente llegamos a un punto, como vamos a ver al final, que todo, absolutamente todo lo que Dios tenía, pues ellos lo recibieron. Entonces, si estás ahí en Josué capítulo 20, vamos a leer los primeros 6 versículos. Leemos, oramos y estudiamos. Dice así, Josué 21. Habló Jehová a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida, que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad. Y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Entonces, Señor, háblanos por medio de tu palabra, que podamos ver, comprender, asimilar en nuestra vida tus verdades, que podamos ver tu plan de salvación desde mucho tiempo más atrás de lo que imaginábamos, como tú fuiste acomodando todas las cosas para que Jesús viniese. Entonces, Señor, háblanos de manera práctica, quizás en cosas que necesitamos cambiar, arreglar, mantener en nuestra vida. Entonces, usa tu palabra para eso. En el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 20 es como una continuación, es lo que ha venido sucediendo, es que Josué comenzó a distribuir la tierra. Dios le había dicho de que ya estaba viejo, que ya el tiempo que le quedaba era muy corto y que tenía que darle a cada quien, a cada tribu, el pedazo de tierra que Dios les había dado, ¿no? Como grupalmente. Y ellos iban a tomar cada quien ya un pedazo y iban a conquistar esas pequeñas áreas que todavía quizás no estaban como que gobernadas o controladas por ellos. Y llegamos a una serie de ciudades que tienen que ver con un grupo de personas que son los levitas. Y aquí habla de las ciudades refugio. Si te recuerdas, a lo mejor no tanto, pero hace un par de meses estuvimos estudiando el Pentateuco y ahí Dios le hablaba a Moisés de estas ciudades refugio, que eran ciertas ciudades que iban a cumplir un propósito bastante interesante y bastante específico. Y sí, como ya viste, nos dimos cuenta de que lo que realmente Dios aquí vemos es que está interesado en la santidad de la vida. O sea, la vida para Dios es sagrada. Y vemos de que estas ciudades tienen como un propósito de resguardar a estos homicidas por accidente. Y es interesante que Dios también piense en este tipo de cosas. Cuando ves la Biblia, te das cuenta de que Dios hace una diferencia entre homicida y asesino. Hay una diferencia. Nosotros quizás podríamos pensar de que se trata de las mismas cosas, pero no.
Un asesino es alguien que le quita la vida a otra persona con toda alevosía, sabiendo lo que está haciendo. Pero un homicida, como aparece aquí mencionado, es alguien que por accidente, sin intención, quizás le quita la vida a otra persona. No son la misma cosa para Dios. Ahora, algo que tenemos que pensar es que en esta época no hay como una guardia oficial, no hay una policía nacional, ni siquiera local. Entonces, la manera en que se implementa la justicia en esta época era muy diferente a lo mejor a lo que vemos hoy en día en nuestra sociedad. Ahora, ¿cómo se implementaba la justicia? ¿Cuál era el modo en que operaba hasta este momento el mundo antiguo? Básicamente estas ciudades funcionaban y Dios las establece porque había un personaje que aparece aquí que es el vengador de la sangre. No son los Avengers. Pero te das cuenta que los Avengers no es invención de Marvel, sino que aparecen aquí mencionados un vengador de la sangre. Entonces, estas ciudades refugio estaban destinadas y diseñadas para ser una especie de, como una ciudad para darle asilo a homicidas por accidente, por decirlo de alguna manera, a personas que habían quitado la vida por alguna manera no voluntaria a personas. Y Dios abre estas ciudades para que ellos puedan ser protegidos. ¿Por qué? Porque para Dios la vida es importante, pero también la intención es importante. Y generalmente cuando pasa algo, cuando hay una situación, la manera en la cual nosotros respondemos es generalmente sobre reaccionamos. O sea, ya escuché el audio del domingo y hablaban del perdón y que es algo tan difícil que Dios nos pide. Muchas veces cuando alguien nos hace algo, queremos no pagarle de la misma manera, queremos pagarle más duro todavía. Entonces, como una manera en que Dios establece un lugar para impartir justicia, pero para no fomentar la venganza tampoco y la exageración, Dios establece estas ciudades refugio. ¿Qué era lo que hacían? ¿Cuál era el protocolo? El que había quitado por algún accidente la vida de otra persona llegaba a esta ciudad y se presentaba. Tocaba la puerta, se le daba al lugar y contaba su caso. Y los ancianos de la ciudad, que en este caso todas estas ciudades están, podríamos decir, como gobernadas por los levitas, por los sacerdotes. Y no es casualidad, porque realmente Dios pone a hombres espirituales a cargo de estas ciudades para que ellos con el conocimiento de Dios puedan tener discernimiento de qué hacer en cada caso. Entonces tú ibas, exponías tu caso, ellos te oían, ellos te garantizaban un acceso a un juicio justo y si aplicaba y si correspondía que efectivamente tú habías quitado la vida por accidente a una persona, tú podías quedarte en esa ciudad y estar seguro y resguardado. Era una ciudad para resguardar la vida de los que habían cometido un homicidio, pero sin intención, sin alevosía. Ahora, lo interesante es que esta persona o esta mujer o este hombre que estaba en esa condición, cuando podía permanecer en esta ciudad hasta que el sumo sacerdote muriese. Entonces, permanecía en la ciudad y cuando el sumo sacerdote en turno moría, esta persona que había cometido este delito podía regresar a su ciudad sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de situación ni temor. Y ya como que el tiempo aplacaba las cosas y ya las situaciones se manejaban de esa manera. Pero este vengador de la sangre es un personaje que ya vimos en los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Quién era el vengador de la sangre? Esta ciudad servía para proteger al que cometía un homicidio por accidente del vengador de la sangre. ¿Y quién era el vengador de la sangre? Era el pariente más cercano del asesinado que ejecutaba la sentencia en contra del culpable. Entonces, hasta ese momento, ¿cómo funcionaba el sistema? Si tú le quitabas la vida a un familiar mío, el familiar más próximo se transformaba en el vengador de la sangre. Y era la manera en que se practicaba la justicia en el mundo antiguo. Así funcionaba. En muchas culturas así funcionaba.
De hecho, estaba leyendo hace poco que entre los beduinos, por ejemplo, todavía hay algo parecido hoy en día, el siglo XXI, en el Medio Oriente. Entonces el vengador lo que hacía era, si tú venías y matabas a un familiar, yo como el familiar hombre más cercano a la víctima, yo tenía que ir y hacer justicia yo. Entonces, como decía hace un rato, generalmente cuando lastiman algo propio, nuestra reacción es más severa que la ofensa original. Y has escuchado, ¿no?, lo que la Biblia dice de ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Y cuando pensamos en eso, pensamos que Dios nos está como que obligando a como que a responder, como que te hacen algo y tú luego responder. Pero la intención de lo que Dios dice cuando dice ojo por ojo, diente por diente y vida por vida, lo que está haciendo es limitar y contener. Porque cuando te quitan un ojo, tú quieres quitarle los dos ojos al otro. Cuando te dan un golpe y te quitan un diente, tú quieres quitarle toda la dentadura al otro. Porque queremos responder más fuerte que el golpe que recibimos. Entonces, cuando la ley de Moisés hablaba de que, ok, si es esto, esto va a ser. Si te quitaron esto, esto es lo que vas a tomar, no más. Pero llegamos al Nuevo Testamento y Jesús cambia eso. En Mateo 5, mira, vamos a Mateo 5, verso 38 al 41. Mateo 5, 38 al 41. Estas son las palabras de Jesús. Dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Entonces Jesús dice, antes funcionaba así. Te hacían esto, se tomaba exactamente lo mismo. Pero ahora es diferente. Con Jesús es diferente. Y lo que Jesús viene a mostrarnos es que para Dios el perdón es un distintivo muy importante. Que el perdón es más importante que la venganza. Y como bien escuchamos el domingo, el perdón es algo que nos cuesta bastante. Bastante. Entonces, así funcionaba el mundo antiguo. Y Dios, cuando crea estas ciudades refugio, lo está haciendo para proteger, para que no haya un castigo excesivo contra alguien que a lo mejor no quiso. A lo mejor estaba cortando el árbol y el hacha salió volando y le pegó en la cabeza y murió la persona. Y no fue intencional. Dios no quiere que por algo no intencional y un accidente la vida de otra persona fuese tomada. Entonces Dios piensa en todas esas cosas. Ahora, del verso 7 al verso 9, fíjate lo que dice. Entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Dice, al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galaad de la tribu de Gad y Golán en Basán de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas por todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriere a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compadeciese delante de la congregación. Aquí Josué nos menciona estas 6 ciudades que están definidas como las ciudades refugio. Está Cedes, está Siquem, está Hebrón. Todas esas 3 ciudades primeras están al este del Jordán. Becer, Ramot y Golán están al oeste del Jordán. Y si tú ves como si viésemos un mapa, lo que verías es que estas ciudades básicamente están distribuidas a lo largo de todo Israel, para que la persona que
viviera esta situación pudiese llegar y correr rápido a una ciudad de refugio para no ser asesinado o no pagar o no morir en manos del vengador de la sangre. Ahora, tú dices, bueno, ok, está interesante esta ciudad de refugio, o sea, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver con el Evangelio? Pero cuando ves y te das cuenta del propósito y las figuras que aquí se manejan, te das cuenta que hay bastantes similitudes y hay una analogía con lo que Jesús representa. Siempre que vemos la Biblia y como Jesús dijo, el Antiguo Testamento nos habla de Jesús. Hay muchos tipos, hay muchas ilustraciones de eventos, de personas, de situaciones que eran una sombra de lo que Jesús iba a hacer y lo que Jesús representa. Y creo que en esta ciudad de refugios también podemos ver lo mismo. Algo importante en esta ciudad de refugio era que el acceso estaba siempre disponible. A diferencia de las otras ciudades de este momento, de este tiempo, que tenían murallas y que las puertas siempre permanecían cerradas por seguridad, las puertas de las ciudades de refugio siempre estaban abiertas, nunca se cerraban. Porque precisamente lo que se quería brindar era que una persona que pasaba por algo así tuviese la certeza de que si llegaba a esta ciudad de refugio pudiese entrar inmediatamente. No que esperara hasta la mañana cuando se abría la puerta a la ciudad. Entonces las puertas estaban siempre abiertas, un acceso siempre disponible. Y cuando pensamos en Jesús, eso es lo que vemos. Jesús está siempre disponible para nosotros, absolutamente. Tú y yo podemos tener acceso a Jesús. En Juan 6:37, Jesús dice, y al que a mí viene, de ningún modo lo echaré fuera. Dice, al que a mí viene, yo no lo voy a echar fuera, de ningún modo, de ninguna razón. Y cuando vemos a Jesús, vemos su vida, vemos su ministerio, nos damos cuenta de eso, de la disponibilidad de Jesús, de que Él fue siempre accesible a la gente. Y Él sigue estando disponible para ti y para mí hoy. No importa la hora, no importa el momento, no importa la circunstancia, la Biblia me asegura de que yo puedo correr a Jesús. No importa lo que esté pasando en mi vida, Él me va a recibir. Y a veces pensamos, no, es que mira lo que hice y a lo mejor me va a cerrar la puerta, a lo mejor no me va a dar la bienvenida. Pero piensa otra vez en ese versículo, Juan 6:37. Y al que a mí viene, de ningún modo le echaré fuera. Entonces, como el culpable o este homicida sabía de que podía correr a estas ciudades que estaban en ciertos puntos para no morir, tú debes de recordar, yo debo de recordar de que las puertas de Jesús siempre van a estar abiertas para nosotros. Siempre. Lo segundo que quizás podemos ver, hacer una analogía entre esta ciudad de refugio con Jesús, es que estas ciudades eran, por decirlo de alguna manera, una posibilidad universal. ¿Y qué quiero decir con eso? Si te fijas en el verso 9, habla de que estas ciudades estaban señaladas para todos los hijos de Israel. ¿Y para qué dice ahí? El extranjero. También para el extranjero. Y eso nos habla de que cualquier persona, siendo hijo de Israel o siendo extranjero, que viviese en esta tierra, tenía acceso a estas ciudades de refugio. Ya saben, ¿no? A veces cuando vives en un país que no es el tuyo, tú no tienes los mismos privilegios que tienen los que nacieron ahí. Y si has vivido fuera de tu país, sabrás de eso, ¿no? Yo sé qué significa vivir fuera de tu país. Y a veces las limitaciones y los privilegios que los locales tienen en comparación a los otros. Es como cuando vives aquí en Quintana Roo, ¿no? Tienes el descuento del 50% en Xcaret. Pero tienes que tener la credencial. Puedes vivir aquí, pero ¿quién lo valida que realmente vives acá? Entonces, hay beneficios para los que son de acá. Pero en este caso, este beneficio era para los locales y para los extranjeros que quisiesen vivir ahí. Era una disponibilidad y una posibilidad para todos por igual. Y cuando ves a Jesús vemos exactamente lo mismo. Jesús no es
para un cierto grupo nada más, no está reservado para un grupo exclusivo. Jesús está disponible para todos. En Juan 4:42, ¿se acuerdan? Lo estudiamos hace poco. Cuando la mujer samaritana tiene el encuentro con Jesús y va a hablarles a su gente en Samaria, ella hace una afirmación y dice: y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Los samaritanos, esta mujer, su gente, lograron ver y reconocer en Jesús lo que realmente Él es, el Salvador de todo el mundo. Y estas ciudades estaban para todo el mundo que lo necesitase. Y Jesús está disponible para todos. Jesús no murió simplemente por un pequeño grupo geográfico o étnico. La Biblia dice que Él murió por el mundo. Juan 3:16 dice que Dios amó al mundo y que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida. No dice para que solamente algunos crean, sino para todo aquel que en Él cree. La invitación de la salvación está abierta para todos. La posibilidad es universal. Ahora, eso no quiere decir de que todos van a ser salvos, pero la posibilidad sí está abierta para todos. Y si tú te encuentras acá y no has creído en Jesús como tu único Señor y Salvador, la invitación de Jesús a creer está abierta para ti. Mientras tengas vida, la posibilidad está. Pero nunca debes de postergar una decisión tan importante como esa. Porque no sabemos el futuro, no sabemos lo que viene el día de mañana para nosotros. Lo tercero que podemos observar en esta, a lo mejor, analogía entre la ciudad de refugio y Jesús, es que estas ciudades eran un refugio seguro. ¿Y qué quiero decir con eso? Que esta persona que a lo mejor por accidente le quitaba la vida a otra persona, sabía que el único lugar donde él o ella iba a poder estar realmente seguro del vengador de la sangre no era estando en su casa, no es andando a la calle, sino es ¿dónde? Dentro de esas 6 ciudades. Entonces, esta persona, si quería vivir, debía de saber de que lo primero que tenía que ocurrir no era irse a la casa, relajarse, era correr y llegar a una de estas ciudades, porque era el único lugar donde iba a poder realmente estar seguro y tranquilo. Solo estas ciudades iban a protegerlo del enemigo. ¿Y cuál era el enemigo? El vengador de la sangre. De la misma manera, la Biblia me dice de que solo en Jesús hay salvación. Solo en Jesús. Solo en Jesús hay salvación y solo en Jesús hay seguridad. Y esas son de las cosas que la gente en esta cultura tan pluralista siempre va a criticar del Evangelio. Que dicen, ustedes los cristianos son de mente cerrada. ¿Cómo eso de que solo Jesús es el camino a Dios? ¿Y qué onda con todas las otras religiones? Pues no es una afirmación que nosotros como cristianos hayamos inventado, es una afirmación que Jesús dijo sobre sí mismo. Entonces, tenemos que ver qué es lo que Él dijo, no solamente eso, qué es todo lo que Él dijo. ¿Y qué hace a Jesús diferente de cualquier otro hombre que habló de cosas espirituales? Que lo hace diferente, como para que sus palabras las podamos tomar tal cual. Pero Jesús dijo que solo había un camino a Dios, era Él. Entonces, solo en Jesús hay salvación. Eso es lo que el Evangelio nos enseña, eso es lo que la Biblia dice sobre Jesús, que solo en Él hay salvación. En Hechos capítulo 4, verso 12, Hechos 4, 12 dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esa es una afirmación súper exclusiva y excluyente de cualquier otro sistema de valores o sistema religioso. A veces, por ignorancia, a veces decimos, no, es que realmente si tú analizas todas las religiones, todos hablan de lo mismo y dicen lo mismo. Una afirmación así demuestra que nada más no tengo la menor idea de lo que hablan las otras religiones. Mejor no digas eso. Porque cuando tú estudias y ves
cada tema a lo mejor que ciertos sistemas de creencia abordan, las respuestas son diametralmente opuestas y diferentes. Entonces, tienes que tomar una decisión. Necesitas examinar, analizar lo que cada quien dice y tomar una decisión. Pero el Evangelio definitivamente es algo totalmente aparte de cualquier sistema espiritual o religioso. Y la Biblia habla de que solo en Jesús hay salvación. Juan 10:10, Jesús dijo: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y estos hombres que huían a estas ciudades de refugio sabían de que el vengador de la sangre venía a eso, a matar y a destruir. Pero que había un solo lugar donde ellos iban a poder estar tranquilos del vengador de la sangre, y eran en estas ciudades de refugio. De la misma manera, tú y yo podemos tener la certeza de que el propósito de Dios, el propósito de Jesús fue precisamente venir a salvar, venir a dar vida y vida en abundancia. Nuestro enemigo, el vengador de la sangre, se llama Satanás. Es nuestro adversario. Él busca y anda buscando destruir nuestra vida, distraernos de los propósitos de Dios para cada uno de nosotros. Pero si permanecemos en ese lugar, si permanecemos en Jesús, tenemos la seguridad y la certeza que Dios nos da de que estamos en el lugar más seguro para estar, en Cristo. Debemos de perseverar en el Señor. Otra cosa interesante y un paralelo y una analogía entre las ciudades refugios y Jesús es que el hombre que cometía este delito, que era guardado quizás por muchos años o un par de años en estas ciudades, quedaba libre y completamente libre y como que cumplía su condena cuando el sumo sacerdote moría. Y es interesante que la libertad de este hombre quedaba vinculada a la vida del sumo sacerdote. Ahora, eso tiene mucho que ver con nosotros también, porque la Biblia nos dice que Jesús es el perfecto sumo sacerdote y que con su muerte tú y yo fuimos hechos libres. Mira, vamos al libro de Hebreos capítulo 6, vamos a Hebreos 6, verso 18 al 20. Mira lo que Hebreos nos dice sobre Jesús. Hebreos 6, verso 18 al 20 dice: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Hebreos nos dice eso. De hecho, ese concepto de Hebreo le está hablando a judíos, ¿no? Este concepto de Jesús es realmente el perfecto sumo sacerdote. El sumo sacerdote era un mediador, una persona que mediaba entre el pueblo y Dios. Y aquí Hebreo nos está diciendo que Jesús es el mediador, el único y perfecto sumo sacerdote. Y ese perfecto sumo sacerdote murió por nosotros. Y al Él morir por nosotros, tú y yo quedamos en libertad del pecado y de la muerte, como los hombres que se refugiaban en las ciudades de refugio. Entonces ves estas cosas asombrosas de pequeños destellos, ¿no?, en el Antiguo Testamento de lo que significa el Evangelio. Hay un punto nada más donde la analogía no funciona y es diferente. Y es que estas ciudades de refugio eran lugares donde los inocentes, por decirlo de alguna manera, se podían refugiar. Pero Jesús no murió por los inocentes. Jesús murió por los culpables. ¿Ves? Y tú dices: yo no soy un culpable. La Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que todos somos culpables. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios.
No hay un solo justo, dice Pablo en Romanos. A lo mejor moralmente, humanamente, definitivamente hay quizás diferentes niveles de maldad, o alguien podrá ser así una buena persona según el estándar humano, pero para Dios no hay nadie que cumpla con el estándar, que es perfección. Entonces Jesús le decía a la gente: oye, ¿tú te enojas con tu prójimo? Eres tan culpable como un homicida. Tú a lo mejor no has cometido el acto del adulterio, pero si codiciaste a una mujer, o también una mujer a un hombre, es exactamente lo mismo. En tu corazón eres culpable, o soy culpable de adulterio en mi corazón. Y quedo atrapado, soy declarado culpable ante Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Correr al refugio que es Jesús. Porque Él murió no por los inocentes, Él murió por los culpables. Por los culpables. Jesús es para la gente culpable, como tú y yo. Entonces, ¿dónde está tu seguridad y tu salvación? Ahora, cuando ves el nombre de estas ciudades, son interesantes el significado de estas ciudades. Sede significa lugar sagrado. Siquem quiere decir hombro. Hebrón quiere decir unión o alianza. Becer quiere decir fuerte. Ramot quiere decir alturas. Y Golán no se tiene muy claro qué quiere decir. Pero lugar sagrado, que es sedes, habla de los aspectos, de las cosas que hemos obtenido, que hemos encontrado al encontrarnos con Jesús. Hemos encontrado un lugar sagrado, hemos encontrado santidad, hemos encontrado un hombro, fortaleza para nosotros. Hemos encontrado una unión y ha ocurrido una alianza. Tenemos compañerismo con Dios por medio de Jesús. Hemos encontrado un lugar fuerte, un lugar seguro. Hemos sido levantados a un lugar alto. Efesios nos dice que hemos sido sentados en los lugares celestiales, juntamente con Cristo. Entonces, todas estas cosas son cosas que tú vas viendo y vas viendo lo que tú y yo hemos encontrado en Jesús, nuestro refugio, nuestra ciudad segura. Capítulo 21, verso 1 al 3. Dice: los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun, y a las cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo: Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar, con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de Jehová, estas ciudades con sus ejidos. Entonces acuérdate, los levitas, la tribu sacerdotal, los sacerdotes, los hombres espirituales de Israel, no tenían un pedazo de tierra definitivo, específico. Pero lo que Dios les va a dar son diferentes ciudades, son 48 ciudades a lo largo y a lo ancho de todo Israel. Son ciudades específicas que, en lugar de estar como concentradas en una sola área, estas ciudades están esparcidas a lo largo de toda la nación, de todo el territorio. Y Dios lo hizo intencional así. Porque Dios quería que estos hombres, que este grupo de personas pudiese ser una influencia espiritual para la nación de Israel. En lugar de aglomerarlos en un solo pedazo de tierra, lo que hace Dios es los reparte por toda la nación, para que ellos, los hombres que conocían la ley, que conocían los caminos de Dios, pudiesen ser una lumbrera para su gente, para su nación. Y eso es el propósito de Dios, una influencia espiritual para su país. Y la Biblia nos dice que tú y yo somos sacerdotes también. Hemos sido llamados a ser sacerdotes, habla Pedro en su carta. Somos nación de sacerdotes, los creyentes. Y Dios nos ha puesto en este país, en esta ciudad, en ese trabajo en el cual tú estás, en esa escuela donde tú estudias, en ese punto de la ciudad donde tú vives, precisamente para eso, para que tú y yo podamos ser una influencia de parte de Él en este mundo en el que vivimos.
Dios no quiere a todos sus hijos aglomerados y encerrados en 4 paredes. Dios quiere que donde Él nos ha puesto, tú y yo podamos hacer este tipo de influencia. Que la gente cuando diga, oye, estoy pasando por una crisis en mi vida, estoy pasando por una crisis matrimonial, estoy pasando por una crisis con mis hijos, estoy pasando una crisis de ¿a quién voy a buscar? A lo mejor al cristiano del cual antes se burlaba. Es curioso, a veces se ríen de los cristianos, pero cuando viene un momento difícil es a los primeros a los que le hablan. ¿Oras por mí? ¿O le pides a tu Dios por mí? Cuando te va mal, enseguida te acuerdas de Dios. Estaba leyendo hace poco una historia real que pasó hace como 2 meses en un vuelo entre Argentina y Chile, que un avión iba volando y a cierta altura el avión se vino a pique. Bajó no sé cuántos miles de metros en un par de segundos y toda la gente adentro dijo, aquí morimos. Por un problema climático, empezó una granizada y dañó el avión. Y entrevistaban a una hija de un político chileno que relataba lo que ahí estaba ocurriendo. Y dice que en el momento en que el avión empezó a caer, toda la gente empezó a orar y a pedirle a Dios de que los salvara. Porque es lo que hacemos, ¿ves? Cuando tú vas a un hospital no ves libros de Nietzsche ahí. Ves la Biblia. Ves gente realmente abierta y buscando cosas de Dios. Entonces, hemos sido llamados a hacer eso, a hacer una influencia de parte de Dios en el lugar donde Dios nos ha puesto. Ese era el propósito de los levitas. Y nos reunimos como iglesia, adoramos a Dios juntos los miércoles, los domingos, pasamos tiempo juntos, pero no hemos sido llamados a encerrarnos en nuestro mundo cristiano. Hemos sido llamados a salir, a vivir no puertas adentro, sino puertas afuera, siendo una influencia de parte de Dios en ese lugar donde Él te ha puesto, porque Él te ha puesto ahí. Y a veces lo que tenemos que hacer es como que cambiar nuestra mentalidad, porque a veces estamos en una situación y estamos quejándonos nada más, de por qué esto, por qué el trabajo está difícil, y se nos olvida de que no es equivocación de que estés en ese lugar. Y que seguramente Dios quiere usarte para hablarle a alguien de la esperanza que hay en Jesús. Que tú mismo, que yo mismo pueda experimentar la esperanza que hay, aún a pesar de una situación difícil, en ese lugar donde estoy. Y poder ser un testimonio para los que me rodean. Dios no está interesado en guardarnos en un solo lugar. Él nos ha esparcido. Es lo que pasó con la iglesia en Pentecostés. Fueron esparcidos por el mundo para predicar el Evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer, como los levitas. Ellos no tenían una herencia de un territorio específico. ¿Cuál era la herencia de los levitas? ¿Se acuerdan cuál era? ¿Cuál era? Dios mismo. Exactamente, Dios mismo. Dios no les dio mucho para distraerse, les dio lo suficiente para vivir. Y Dios a lo mejor no te va a dar mucho, pero te va a dar lo suficiente. Porque no quiere que te distraigas y dejes de ser influencia en este mundo, en el lugar donde estás. Ahora, verso 4 al 7, fíjate. Y la suerte cayó sobre las familias de los coatitas y los hijos de Aarón, el sacerdote, que eran los de los levitas, obtuvieron por suerte de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín 13 ciudades. Y los otros hijos de Coat obtuvieron por suerte 10 ciudades de las familias de la tribu de Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. Verso 6, los hijos de Gersón obtuvieron por suerte de las familias de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí y de la media tribu de Manasés en Basán, 13 ciudades. Verso 7, los hijos de Merari según sus familias obtuvieron de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón 12 ciudades. Entonces básicamente podríamos decir que de los levitas hay como que 3 divisiones mayores o 3 tribus o grupos de personas, que son los de Coat, los de Gersón y los de Merari. Los de Coat son 13 ciudades, los de Gersón 13 ciudades y los de Merari 12 ciudades. Y si tú las ves, y no lo vamos a leer, no te asustes,
No vamos a leer del verso 8 al 42, que es como la lista de cada ciudad. Es muy largo, eso lo puedes leer en tu casa. Pero si tú ves estas ciudades y las ves en un mapa, te vas a dar cuenta que estas ciudades están distribuidas con puros puntitos a lo largo de todo el país. Porque eso es lo que Dios quería. Que esta gente, y era esta gente los que iban a cuidar de la ciudad de refugios también. Eran hombres espirituales que necesitaban darle la seguridad y el perdón a esta gente que cometía estas faltas y estos delitos. Y pensaba en nosotros. Pensaba en que creo que el propósito de Dios para la iglesia es precisamente eso. Que la gente pueda saber que cuando llega aquí entre nosotros es un lugar donde va a encontrar gracia y perdón y amor. Y no es que minimicemos el pecado y que el pecado no importe, pero el que viene quebrantado y el que viene dispuesto a arrepentirse debe de saber que en la iglesia va a encontrar gracia y perdón y amor. Eso es ser espiritual. Y creo que ese es el anhelo de Dios para nuestra iglesia y para toda iglesia. Que el que viene quebrantado, el que viene huyendo a lo mejor de una situación de su vida, el que está arrepentido, pueda saber de que entre nosotros no solamente predicamos de la gracia, la vivimos y la damos unos a otros. Bajemos al verso 43 del capítulo 21. Del 43 al 45, para terminar, dice: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Esta porción está súper hermosa, porque nos muestra la fidelidad de Dios, que sus promesas se cumplen. Dice: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres. O sea, esto que ellos están como que experimentando, la alegría, el gozo de poder estar finalmente en un lugar que pueden llamar hogar, no comenzó ahí. O sea, la fidelidad de Dios no comenzó, y la fidelidad de Dios se traza hasta sus antepasados, hasta sus padres. Y muchas veces nosotros vemos lo que tenemos hoy y pensamos de que es por lo que hice hoy. Y no tenemos la menor idea de lo que Dios ha hecho en el pasado para que tú hoy tengas lo que tienes hoy. Hoy podemos dar gracias a Dios porque tenemos una Biblia, porque tenemos libertad en este país para reunirnos sin problemas. Pero este camino de esta Biblia, de este libro, y la libertad que tenemos en este México se pavimentó sobre sangre, sobre personas que dieron su vida para que tú y yo hoy podamos tener un libro y abrirlo sin temor a que nos lleven a la cárcel. Entonces, podemos experimentar y estar gozosos de que Dios ha sido fiel, pero la fidelidad de Dios ha venido fluyendo a lo largo de la historia del hombre, para que hoy tú y yo podamos oír de este Jesús que dio su vida. Entonces, lo que Dios prometió, Dios lo cumplió. Dice: Jehová les dio reposo, el verso 44, alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Esa es la razón. Y si te acuerdas, ¿no? O sea, ellos no están aquí porque eran súper brillantes, porque fueron súper obedientes. Es porque Dios fue fiel con ellos. Si ellos obedecieron, respondieron, pero no fueron ni intachables ni perfectos en lo absoluto. Pero Dios fue fiel. Y me encanta eso que dice: no faltó palabra, todo se cumplió. Y sabes que esa es una verdad que si te vas hoy y no te acuerdas de nada, acuérdate de esto: que Dios cumple absolutamente todas sus promesas. Tarde que temprano, sus promesas se cumplen.
y Él es fiel. Él ha sido fiel con la nación de Israel, fue fiel con la nación de Israel. Él va a ser fiel con nosotros por amor a su nombre. Él no va a cambiar. Y mi vida y tu vida no va a ser la excepción a la fidelidad de Dios. A veces pensamos, sí, Dios hizo todas estas cosas y veo la fidelidad de Dios en la vida de otro, pero a lo mejor yo soy la excepción a la regla. Tu vida no va a ser la excepción a la regla, a la fidelidad de Dios. Es por quien Él es por lo que Él nos ha prometido. Entonces, ¿qué cosa está prometido Dios? Y cuando digo qué cosa está prometido, no es cuáles son tus sueños, sino cuáles son las cosas que Dios nos ha prometido en su palabra. Ahí están sus promesas seguras. ¿Cuáles son las cosas que Dios nos ha prometido en el Nuevo Testamento? Sí, Dios no nos ha prometido un pedazo de tierra a los cristianos del Nuevo Testamento. No estamos luchando por un pedazo de tierra. No estamos luchando para tener una nación, un país de los cristianos. Pero queremos recibir, queremos hacer nuestro lo que Jesús logró por nosotros en la cruz. Entonces, ¿cuáles son esas promesas que a lo mejor hoy estás dudando? Jesús nos prometió de que no nos iba a faltar alimento y vestido. Es una promesa para el creyente. No nos dice que nos va a dar para todos nuestros caprichos. No dice eso en la Biblia. Dice que Él nos va a dar por el alimento y por el vestido, lo que son nuestras necesidades. Esa es una promesa de Dios. También Jesús nos prometió persecución. Esa también es una promesa de Dios. Entonces, pero sus promesas son asombrosas. Nos ha prometido un amor, una paz que va más allá de nuestro entendimiento, que no lo podemos comprender. Esas cosas nos ha prometido Dios. Entonces, créelo. A lo mejor estás en un momento donde dices, híjole, lo veo, como que no lo veo factible. O quizás lo veo muy lejano, como que hoy mi vida está así como que a lo mejor he hecho un desastre, o a lo mejor está muy complicada la situación en mi familia. Y dices, no, perdón, pero se me hace difícil creerlo. Y cuando ves la vida de Josué, ves la vida de Moisés y todo lo que pasó en esos 40 años de desierto, en todos estos años, que aproximadamente son 7 años, en los cuales ellos han estado luchando para tomar lo que les pertenece, seguramente en muchos momentos ellos dijeron, esto no se puede, o esto no va a ser una realidad. Pero tarde o que temprano, el tiempo le da la razón a Dios, que Él va a cumplir todo lo que Él dijo que iba a hacer en tu vida y en la mía. Jesús o la Biblia nos dice de que Él va a terminar la buena obra que comenzó en ti hasta el día de Jesucristo. Ese día todavía no llega. Entonces eso significa que Dios no ha terminado contigo y conmigo. Pero Dios no deja trabajos a medio de terminar. Él va a ser fiel por amor a su nombre en terminar y en cumplir lo que Él nos prometió. Entonces aferrémonos a esas promesas que Dios nos da y confiemos en lo que Él nos ha prometido.